Muy buenas tardes, bienvenidos al posgrado de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy tenemos la presentación, la conversación alrededor del libro de Pablo Luna, Las monedas prueba anglo-mexicanas, el estudio de la Casa de Moneda de Soho, Reino Unido. Esta, esta presentación tiene una pequeña historia que quisiera compartirles con ustedes. Nosotros habíamos trabajado como historiadores de la moneda en conversatorios, digamos, académicos alrededor de la moneda. Y en ese camino nos encontramos con que una parte del conocimiento que forma parte de la erudición de los coleccionistas era algo que teníamos fuera del radar, ¿no? La numismática nos apareció entonces como un tema relevante, sobre todo cuando en los documentos las piezas son una abstracción. Entonces, conocer las piezas, escuchar a los colegas numismáticos, hablarnos con todo detalle de la identidad de cada una de las piezas, de la evolución de estas piezas, nos dio una perspectiva, digamos, más completa, más compleja y también más inquietante, ¿eh? En parte porque pasamos por alto el hecho de que la producción de una moneda viene desde el momento mismo que se concibe su diseño, su forma, su proceso de producción, pero también la manera como socialmente es aceptada y cómo circula. Entonces, gracias a Pablo, que ha participado en nuestros conversatorios, hemos incorporado esa perspectiva y nos interesa mucho el diálogo entre historiadores monetarios y coleccionistas y eruditos numismáticos. Y esa erudición, además, también nos lleva a mirar una parte que los historiadores quizá dejamos un poco de costado, pero que tiene que ver qué pasa con las monedas que nacen como pruebas y no terminan siendo moneda en el bolsillo del público, ¿no? Es una historia interrumpida, es una historia sobre la cual pues no trabajamos los historiadores monetarios. ¿Por qué? Porque es moneda no nata, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de la moneda no nata, ¿no? Y el trabajo de Pablo es muy interesante porque además toca problemas fundamentales de la historia monetaria del siglo XIX. Y es por eso que hemos pensado en que estas muestras de una compañía de Birmingham que originalmente se dedicó al contrabando de moneda falsa en la Nueva España, después era un gran empresario que propuso eh, sucesivas ocasiones a los gobiernos mexicanos del siglo XIX fabricar moneda. Y lo inquietante y es lo apasionante del libro de Pablo es que nos va explicando paso a paso la suerte de esas pruebas. La suerte que fue al final como una suerte de mala suerte, ¿no? Porque no lograron acuñarse masivamente. Ahora, esa historia es una historia a revisar, es una historia a repensar. Y para ello hemos invitado a tres colegas, historiadores monetarios, que conocen el periodo, ¿no? Diego Velázquez, que está haciendo una tesis doctoral muy interesante sobre falsificación de monedas, ¿no? En el Bajío y centro de México. Y es importante porque también entra en esto de los problemas que Pablo trata de desentrañar en su libro, ¿no? El doctor Javier Torres Medina, multicitado en el libro, ¿no? Que es un historiador, sobre todo de esa moneda de cobre que fue el gran problema, el gran dolor de cabeza de los gobiernos republicanos, federalistas y centralistas. Y el doctor Ricardo Castillo, que ha trabajado ese periodo de transición entre el periodo virreinal y las nuevas secas tanto durante la guerra civil como los primeros años de la República, y que también es un historiador preocupado por las monedas, por las piezas, ¿no? Creo que también buena parte de tu trabajo ha sido últimamente, ¿no? Introducirte a la numismática, ¿no? Bueno, y para hablar de numismática, ¿no? Nos acompaña Gonzalo, que además forma parte de esta compañía, Bricks y Bustos, que son los patrocinadores del libro de Pablo, ¿no? Y entonces nos interesaba tener la función completa. Los historiadores
económicos, los historiadores de la moneda, numismáticamente hablando, y quienes manejan el mercado numismático en México. Entonces es una reunión de ese tipo y espero que para todos sea atractivo. Hemos pensado que sea Pablo quien les diga, ¿no? ¿Qué quiso hacer con su libro? Y después esta conversación, una conversación que inicie en la mesa y que siga con nosotros. Nos acompaña, debo decirlo, también el profesor Heraclio Bonilla, que es profesor invitado de este posgrado, un muy relevante historiador andino o de la cuestión andina o de la territorialidad indígena, que también tiene sus opiniones sobre la moneda, ¿no? Y que eventualmente escucharemos. Bueno, entonces, ¿les parece que hagamos así ese recorrido? Yo estoy teloneando para ver si llegan los estudiantes, ¿no? Pero yo creo que ya podemos empezar la función. Adelante, Pablo. ¿Qué tal? Buenos días, tardes a todos ustedes. Agradezco mucho que me obsequien parte de su tiempo. También agradezco a las personalidades que me acompañan aquí en esta mesa, personas que tengo el gusto a varios de ellos de conocer por primera vez en persona. Como lo mencionó el doctor Antonio Ibarra, ampliamente citados, la mayoría de ellos que hicieron posible esta investigación. Esta conversación, como lo comentaban, comenzó, como lo comentaba también el doctor Antonio Ibarra, ya hace unos meses que acudí a conocer aquí este bonito edificio de posgrado de la Facultad de Economía y salió la invitación. Yo resido en Monterrey y para mí es un gran honor poder estar aquí presente en estas aulas con tan distinguido claustro, alumnos. Muchas gracias, reitero, por la invitación. Dicho lo anterior, quisiera decir que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, no dude en interrumpirme o al final, como gusten. Voy a dividir la disertación, que va a ser breve, pues en platicarles un poco el contenido del libro, para que puedan adentrarse y darse una idea de este tema que considero, y no me dejarán mentir los historiadores económicos, han pasado muy cerquita, pero considero que hasta el día de hoy no han aterrizado. Entonces este libro también es la esperanza de que con futuros esfuerzos sea complementado y se puedan añadir bastantes ideas de investigación, porque ayer lo comentaba, perdón, en el conversatorio de historia monetaria que organiza también el doctor Iván Rivero, a quien es parte importante de haber hecho posible esto. La numismática y la historia económica nos requerimos uno de los otros. Es decir, yo requiero la lectura y la bibliografía de la historia económica, de las distintas obras que existen, pero también considero que los que están del otro lado es recomendable se adentren a las fuentes numismáticas, que son pues variedad de ellas. Dicho lo anterior, el prólogo de este libro eh, que realizó la doctora Alma Parra, se escogió a dicha personalidad pues por conocer bastante sobre la moneda de Guanajuato, que pues es un tema. Con Guanajuato empezamos esta cronología. Ella de nueva cuenta retoma esta visión que les comenté más amplia entre la historia económica y la numismática. Menciona que no se debe estudiar únicamente a las monedas, sino el contexto socioeconómico, porque como dicen varios autores, y podrá sonar un poco cursi, pero es cierto, las monedas hablan, nos pueden decir bastantes cuestiones, así como las redes de relaciones estatales y empresariales que las apoyaban. Me viene a la mente la tesis de doctorado del doctor Ricardo Fernández Castillo, que también menciona ampliamente estas redes de relaciones estatales y empresariales que existieron en el México de la Primera República. Dicho lo anterior, pasamos a la introducción. Yo empiezo la introducción diciendo algo que hasta el día de hoy reafirmo, que estudiar moneda del siglo XIX es complejo, porque a diferencia del periodo del virreinato o el periodo contemporáneo del siglo XX, solo hubo una casa de moneda, pero en el siglo XIX tuvimos más de 12 casas de moneda en funciones, aunque no simultáneamente, y cada casa de moneda, a pesar de que obedecía a cierta reglamentación nacional, guardaba ciertas peculiaridades y particularidades que no se replican en otros lados. Simplemente, y no me dejará mentir el compañero Gonzalo cuando tome la palabra, podemos ver un 8 reales de Hermosillo y uno de Oaxaca, y aunque su valor fiduciario y intrínseco es el mismo, no lo va a ser su diseño, su acabado, su apariencia y sobre todo su escasez y monto de acuñación. Lo cual lleva a las preguntas de investigaciones que se hacen, que son dos. La primera,
¿Fueron estas monedas, motivo del libro, un proyecto de emisión para una nueva moneda circulante? O, pregunta de investigación 2, ¿fueron muestras comerciales presentadas a las autoridades como iniciativa o solicitud expresa para mejorar la moneda de cobre? Y ahorita más adelante, porque les voy a comentar por qué era oportuno mejorar la moneda que el gobierno hacía, ya que recordemos que la moneda de cobre, a diferencia de la de oro y plata, no obedecía a cuestiones de importación. La moneda de cobre, como dijo el gran Miguel L. Muñoz, era la moneda del pueblo, cuestión que ha sido retomada por los libros de Mauricio Fernández Garza. Continuando, tenemos dos enfoques, un enfoque económico y un enfoque numismático. Sobre este primero me apoyé de grandes autores, como aquí el que tengo a mi mano derecha, para poder soportarlo. Ya me dirá que tan bien o mal estuve. La existencia de estas monedas está relacionada a la situación de la moneda de cobre. Este libro cubre un decenio que va de 1828 a 1838, un periodo muy efervescente y fluctuante y complicado, no solo en la historia económica, también en la historia social, en la historia bélica, en todas las áreas que ustedes puedan pensar. Motivo de lo anterior, el circulante no escapó de estas dificultades. Y si hubiera sido quizá una época en que la moneda era más estable, pensemos por ejemplo 60 años después en el Porfiriato, esto quizá no tendría motivo de ser, pero en cambio en esta época, entre liberales y conservadores, veremos como si la intervención extranjera en la moneda fue una solución que se pensó. Y el enfoque numismático va más allá de cuestiones de pensar de qué moneda es mejor, qué moneda es peor, sino simplemente como una idea de un negocio. Ya escapando a la cuestión económica, perdón, se menciona que los empresarios extranjeros ingleses las presentan para perfeccionar a la moneda, ya que había una cuestión de falsificación tremenda y unos costos de producción elevados, así como persuadir a los gobiernos para hacer negocios con ellos, porque anterior a los norteamericanos, los ingleses fueron los primeros empresarios exitosos que se adentraron en México y arrendaron múltiples casas de moneda en la primera mitad del siglo XIX, simplemente la de Guanajuato en 1825. O sea, aún teníamos a Guadalupe Victoria de presidente y ya los ingleses se hicieron de la primera casa de moneda. De eso hablamos un poquito en la introducción. El tercer punto que menciona el libro es hablar un poco ya de entrarnos a temas numismáticos, que es una prueba. Yo creo que Gonzalo va a profundizar un poco en ello, entonces voy a decir un esbozo breve. Una prueba es una propuesta para un nuevo diseño. Puede también ser una acuñación de presentación que busca persuadir, convencer a políticos o administradores de casas de moneda, incluso como un obsequio y así conseguir una relación de negocios. Es decir, yo me tomo la atribución, administrador de casa de moneda, de presentarte esta moneda que confío va a solucionar tus problemas de circulante. Este es el enfoque numismático, se maneja la dualidad a lo largo del libro. Pasamos a la cuarta sección, allá a la mitad del libro, y la casa de moneda de Soho. Soho es un suburbio que está en la municipalidad o región de Birmingham, en la parte sur de Reino Unido. Y la casa de moneda de Soho comenzó ya de manera exitosa a finales del siglo XVIII, pero es a principios del siglo XIX cuando tiene su boom internacional. Fue una casa de moneda privada, no era la Royal Mint en Londres, pero ellos tuvieron muchas cuestiones muy disruptivas y de innovación. Podrán encontrar en el libro bastante bibliografía de fuentes inglesas, que son obviamente los que más conocen, por ser una empresa nacional de ellos, tuvieron una innovación en la forma de hacer negocios, ya que ellos entendieron bien el concepto de la cadena de producción e incursionaron en todos los procesos de la producción. Y esto es muy interesante porque ellos te ofrecían hacerte la moneda, hacerte los herramientales, hacerte los troqueles, hacerte los cospeles, irte a llevar maquinaria donde tú la requieras, capacitar a tu personal. Ellos estaban en toda la cadena de producción, muy distinto a cuando México usó los servicios de amonedación de los Estados Unidos, que pues simplemente le hacían monedas, pero las casas de moneda estadounidenses en ningún punto fueron aquí, nos dijeron cómo hacer las cosas, nos dieron maquinaria, no. Entonces los ingleses fueron los que fueron más allá. El comercio internacional que tuvo Soho enviando representantes también fue otra cuestión muy interesante. Y Soho tenía una forma de hacer negocios muy interesantes. Ellos empezaban diciendo, yo te ofrezco solucionar los problemas. Ellos detectaban países, enviaban representantes a países complicados, que ellos detectaban que tenían problemas de escasez de moneda menuda, un tema que México venía arrastrando desde el virreinato,
excesiva producción de cobre, que ese es un tema un poco más complejo, que el doctor Torres Medina confío en que va a profundizar, la baja calidad de la moneda, que está correlacionado a esta excesiva producción, y la falsificación, que también es un factor. Todos estos problemas, Sojo te decía, yo te los soluciono, porque tengo experiencia. Lo hicieron en el propio Reino Unido, lo hicieron en la India, lo hicieron en Noruega, lo hicieron en Rusia. Tenían experiencia. Hay un autor que se cita mucho en el libro, Richard Doty, un inglés que fue curador de la colección del Museo Smithsoniano, allá en Washington, y él expone con bastantes argumentos que retomo en el libro cómo Soho fue lo mejor de lo mejor para producir moneda fuera de tu país. Entonces, aquí estas pruebas se mencionan manera de hipótesis que pueden surgir porque en esta negociación que se hacía entre Casa de Moneda manejada por el sector privado y Soho, o gobierno estatal o federal con Soho, surgían estas muestras como un adelanto de lo que podía venir a ser el proyecto. Esta es una hipótesis que se maneja, perdón. Entonces, como les decía, Soho estuvo involucrada más allá de este libro, Gonzalo sabe bastante de ello. Vamos a encontrar hasta los años 40 en prácticamente todas las casas de moneda del país troqueles, herramientales, maquinaria que vino desde Reino Unido hasta México. Y nos lleva a mencionar otro tema que el doctor Ricardo Fernández conoce bien: ¿por qué los británicos se interesaron en México? Hay que tener en cuenta que desde 1826 se firmó un tratado entre Reino Unido y México, y ya se habían escuchado desde las obras de Humboldt que México era un paraíso que los españoles no supieron aprovechar o que no se acabaron. Entonces estaban ansiosos de invertir en México y la minería era el principal proyecto. Hay bastantes artículos que se citan de la doctora Inés Herrera que profundizan estas cuestiones de minería. Y se interesaron en la moneda de cobre por algo parecido a lo que pensaríamos con la ley Gresham, que ustedes economistas conocen mejor que yo, y lo que se argumenta en el libro es que al mejorar la calidad y confianza de la moneda de cobre, va a ser más aceptada y así podemos sacar más moneda de plata del pobre país México. La plata y el oro sí eran motivo de exportación, pero sí circulaba en algunas cantidades. Entonces, los empresarios, tanto ingleses como mexicanos, decían, si les damos una moneda de cobre perfecta, se van a dejar de quejar de la moneda de cobre doméstica y nacional que es de tan mala calidad, y así podemos chupar más plata, ya de por sí sacaban 3/4 partes del país, y así lograr que haya más cobre, pero buen cobre, porque el cobre nacional era de muy triste calidad. Entonces, de ahí surge por qué los ingleses vieron este interés. Pasamos así a platicar este capítulo que pues fue muy difícil hacerlo por la gran cantidad de información que hay de la situación del cobre en México. Aquí voy a ser muy breve, confío en que mis compañeros van a profundizar en ello. Pero voy a darle algunos datos cuantitativos para que entiendan cómo la moneda de cobre en este decenio, la moneda de cobre nacional fue un problema. Y me voy a enfocar en la estadística de la Ciudad de México, ya que este problema fue más del 80% problema de la Ciudad de México. En provincias sí se acuñó moneda de cobre, pero nunca llegó a ser una cuestión que causara mayor problema en contraste con la moneda de cobre de la capital, que la Casa de Moneda era administrada por el propio gobierno, no se arrendó hasta un par de décadas después. Entonces, tenemos, por ejemplo, menciona Manuel Orozco Iberra que de julio de 1835 a junio de 1836 la Casa de Moneda obtenía de ganancia por acuñar plata en 10 marcos 14,976 pesos, ganancia en plata. Y en cobre era 1,152,200 pesos. O sea, estamos entendiendo que de 14,000 pesos a más de 1,000,000 de pesos. O sea, es una ganancia exorbitante, irrisoria. Otra cuestión que comenta el autor Mauricio Fernández Garza: en la población nacional en México, en todo el país, era de 8 millones. Si dividíamos los montos aproximados que había de moneda de plata, a cada mexicano le tocaban 0,2 reales. En cobre le tocaban 3,5 cuartillas o 7 octavos. Es decir, podían tener 7 monedas de cobre y ni siquiera una de plata, porque no alcanzaba, era muy poca la que les tocaba. El ministro de Hacienda, Bonifacio Gutiérrez, describió años después este episodio como un terrible error, un fraude que se salió de control. El citado Orozco Iberra dice, que le tocó vivirlo, que la moneda de cobre era fea, sucia, olorosa, pesada, sin valor, una plaga que hace sufrir a la gente. Entonces, aquí vemos cómo la moneda de cobre era una situación que los ingleses vieron una gran oportunidad para poder mejorar. Y así, ya dicho el anterior panorama, ya entramos a la numismática a hablar de las pruebas, que son 3 grupos: 1828,
1836 y 1838. Pero yo soy muy visual, no sé ustedes, entonces me voy a permitir hacer una pausa y voy a repartirles estos trípticos que les traje con mucho aprecio. En los trípticos van a poder ver imágenes de las monedas que refiero, aunque más adelante se les comentará también que pueden adquirir el libro. Pero bueno, voy a continuar la disertación, ahí ustedes van a poder entender un poquito más de lo que les platico. La primera prueba de 1828 es de Guanajuato, y cada grupo de monedas, aunque las hizo el mismo productor, tiene distinta manera de que se creó, distinto propósito. La de 1828 va a surgir obviamente porque lo de la Casa de Moneda de Guanajuato ya estaba arrendada por los ingleses. ¿Y quién creen ustedes que le daba la maquinaria a Guanajuato, los troqueles a Guanajuato y capacitaba a sus empleados? Soho. Entonces es una cuestión bastante obvia que dijeran, ayúdenme a mejorar mi moneda de cobre, que en el libro viene ilustrado cómo era el circulante que se hacía en Guanajuato y cómo fue el propuesto. La diferencia es muy, muy significante en cuanto a la calidad. Ahí viene lo que les decía hace un momento, que ustedes como ciudadanos, al ver una moneda de un cuño perfecto, con canto, con un peso uniforme, con un grabado bueno, les daba mayor certeza y mayor confianza que una moneda que, como decía Orozco Iberra, les causaba mal olor en las manos. Entonces, pasamos a la de la Ciudad de México de 1836. Esta surgió en muy mal momento, porque, como sabrá el doctor Torres Medina a la perfección y al igual el doctor Ricardo Fernández Castillo, y no dejó de lado al compañero Diego, que también es coleccionista de moneda, al igual que Gonzalo, pues si ustedes revisan cómo era el circulante, para 1836 estaba en el clímax. Entonces, Soho la propone cuando ya estábamos a nada de la prohibición de cobre en el primer trimestre de 1837. Quizá si esto hubiera sucedido 5 años antes o 5 años después, otra historia sería. Finalmente vamos a la serie de 1838, ya para pasar a las conclusiones. La serie de 1838 es la más interesante, me atrevo a decir, en el siglo XIX. Fue un proyecto tan ambicioso, contempló a todas las casas de moneda del país, a todas. Hay ejemplares en Guadalajara, San Luis Potosí, Guanajuato, Ciudad de México, Durango, Chihuahua. Soho le hizo un set de monedas en cobre, en latón y en plata. En plata no tenía motivo de ser, pero bueno, el dinero no era problema. A todas las casas de moneda del país. Y ustedes me dirán, oye Pablo, pero si tú acabas de decir que estaban arrendadas al sector privado, pues serían negociaciones con 12 distintos gobiernos o empresarios. No, porque recordemos que la ley establecía que el cobre lo administraba el gobierno, estatal o federal. ¿Y qué creen? Que ya no éramos federal, éramos una república centralista. Los estados pasaban a ser controlados en la Ciudad de México y la administración de rentas de las casas de moneda también. Entonces, Soho estaba enterado de esto. ¿Y por qué negociar con 12 gobiernos cuando puedo negociar con uno solo y abastecer no a una ciudad, a un país entero de moneda de cobre y hacer el que hubiera sido quizá el negocio más grande en toda su historia? Entonces, esta es la hipótesis que se maneja. Estas monedas son muy raras. Aquí se menciona en el libro, la última vez que se subastó un set completo fue en 1898. Han pasado 126 años que algunos ejemplares no salen. Notarán en sus trípticos que la de Zacatecas tiene un precio que te alcanza una casa. ¿Por qué? Porque esa moneda no aparecía desde 1898 en una venta pública. Privada, es harina de otro costal, como diría el refrán. Entonces, la serie de 1838 enfrentó la bondad del centralismo, pero enfrentó el problema de la guerra de los pasteles y la intervención francesa, sumada a la prohibición que existía desde 1837. México no va a acuñar cobre. Bueno, en 1837 solo 3 meses. De 1837 a 1841 no se va a monedar cobre por el hartazgo que existió porque la Federación acuñara cobre de 1829 a 1837. Finalmente, en las conclusiones del libro, vamos a ver que el modelo de negocio de Soho fue muy inteligente para su época. Soho abordaba clientes internacionales. Había dos tipos de clientes internacionales: gobierno, sector privado. A los dos iba. ¿Y cómo funcionaba? Había dos maneras. El gobierno o el sector privado le tocaba la puerta a Soho, o al revés, Soho iba y le proponía a solicitud expresa.
Los beneficios de contratar la moneda, pues como ya lo he comentado, mejor calidad, costo más accesible, seguridad contra falsificaciones. Te doy una muestra en adelanto para que te enteres de cómo iba a ser el producto, cosa que las casas de moneda nacionales no tenían. Finalmente, si yo les he platicado en estos minutos tanta bondad, tanta ventaja, ¿cuáles fueron todos los aspectos que no lograron que esta moneda despegara? Yo los enumero en 7. Aspectos bélicos, la guerra con Francia. Aspectos económicos, la caótica situación del circulante. Aspectos políticos, constantes cambios de gobierno y sus agendas. Estábamos en la época de Santa Anna. Aspectos sociales, rechazo de la moneda por su abundancia y falsificación. Aspectos técnicos, falta de maquinaria y baja calidad de la moneda en el país. Aspectos de negocios, grandes ganancias de acuñar cobre. Y finalmente aspectos legales, la prohibición en acuñar cobre de 1837 en adelante. Eso es a grandes rasgos lo que comenta este libro, que está en español e inglés. Ya Gonzalo les podrá comentar los detalles y especificaciones de precio y técnicas. Yo quedo a sus órdenes para cualquier pregunta y me dará mucho gusto escuchar a mis compañeros. Dice esto, al excelentísimo señor Cobre, hijo de la necesidad, y del virrey don Félix María Calleja, natural de México, muerto el 26 de diciembre de 2841, los comerciantes, monederos falsos, agiotistas, principales dolientes y personas de estimación le dedican este epitafio. Dice, el cobre descansa aquí, pero ha de resucitar, y aunque lo veas sepultar, presto ha de volver a ti. Cual fénix, él es en sí, que en sus cenizas haciendo, eh, mudamente está diciendo, el cobre antiguo voló, pero otro cobre quedó, del cobre que se está fundiendo hoy. 1841, Romance del Cobre, que apareció en uno de los periódicos más importantes de México, haciendo alusión precisamente a los problemas que ya estaban pues en un punto muy alto por la cuestión de la falsificación de estas cuartillas de cobre. Desde 1830 se daba este problema y se agudizó precisamente en un ambiente de un país convulso cuyas instituciones pues no estaban tan definidas, o también había una introducción de mucha corrupción en el gobierno, lo cual hizo que proliferaran casas de moneda clandestina que acuñaron estos cobres que generalmente la gente rechazaba, pero pues era, como dice este romancero, pues una moneda muy necesaria por ser parte del circulante fraccionario. Es decir, era, digamos, un mal necesario, pero también una moneda que se requería para la compraventa y para facilitar el comercio al menudeo. De hecho, estas monedas de cobre, que no se acuñaron para nada en la época colonial, en la Nueva España al menos, evitando ciertos problemas también de la misma naturaleza del cobre. Sin embargo, durante la Guerra Civil, la Guerra de Independencia hacia 1813, hay emisiones tanto de los realistas, como se cita aquí en el romance por Félix María Calleja, y las emisiones que se hicieron por Morelos en la Junta de Zitácuaro en 1813. Entonces, desde ahí empieza a acuñarse ese tipo de moneda fraccionaria o de una moneda emergente, una moneda que se necesitaba ante la escasez de moneda acuñada o de los metales preciosos, plata y oro principalmente. El problema que me llama la atención de manera muy particular es este problema de la falsificación, que en el texto de Pablo, pues se ve también como uno de los aspectos más relevantes de por qué también había la necesidad de hacer mejores cuños. Las monedas que se tienen como evidencia, como monedas de cobre, de las cuartillas que se acuñan desde 1828 aproximadamente hasta 1841,
pues siguen un diseño muy simple, proclive a ser falsificado rápidamente o muy fácilmente también. Digamos, estos acuñaciones de alguna manera y la evidencia numismática muestra también pues el problema del diseño, y aunque el gobierno de México creo que no le solicitó a la casa de Sojo que le viniera a hacer las monedas, sino vinieron ellos a ofrecerla, era de alguna manera solucionar ese problema del diseño monetario, ¿no? Y algo importante también del libro que quiero resaltar de Pablo es la vinculación de la historia monetaria con la numismática. Yo cuando empecé a estudiar algunos temas de historia monetaria, pues sí se le hacía el feo un poco a la numismática, como diciendo que es solo para coleccionistas o quienes les gustaba cierta anécdota monetaria o ciertas curiosidades también. O sea, no le veían nada de cientificidad o de que fuera de alguna manera digno de ser tomado en cuenta para investigaciones monetarias, ¿no? Incluso cuando yo estaba haciendo la tesis en el año 92, 93, no se veía mucho el aprecio en la sociedad numismática, tampoco por las investigaciones monetarias, también hay que decirlo, ¿no? Y también desde estudios monetarios, pues no veían muy bien como que fuera algo necesario la numismática. En algún conversatorio hace algunos años yo lo comenté acerca de la importancia de la numismática, no como algo anecdótico, como un simple objeto de coleccionismo o tan solo eso, que es algo importante también, sino como un documento, hacer una epigrafía monetaria y que nos sirva también no solo como una evidencia física, o sea, el concreto del fenómeno monetario, sino como un documento, como una fuente para poder estudiar el fenómeno monetario en ciertas épocas determinadas, ¿no? Entonces creo que una de las grandes virtudes del libro de Pablo es esa aproximación, esa conjunción, esa unión entre la numismática y la historia monetaria. Y creo que es muy acertado en el libro esta relación, además de que nos permite también observar los diseños y observar también las peculiaridades por las cuales el gobierno de México se podría haber interesado en modificar o en perfeccionar las acuñaciones. El libro plantea un periodo muy interesante y muy álgido en la historia monetaria de México, que es los primeros años del centralismo. Lástima que termine en 1838 porque sigue otro periodo del centralismo muy interesante, que es la época en donde el Banco Nacional de Amortización de Moneda de Cobre, es decir, el gobierno de Anastasio Bustamante, propone y se funda un banco profeso para amortizar la moneda de cobre. Banco Nacional de Amortización de Moneda de Cobre, de marzo de 1837. Y es un banco que, no les voy a hacer la historia larga, por ahí hay algunos artículos en internet en donde hablo sobre este banco. Termina siendo un negocio de particulares, un negocio hecho por los agiotistas para ganar a partir de la amortización de la moneda que el gobierno pretende hacer, incluyendo moneda falsa y moneda verdadera. Toda se debía de recoger y amortizar. Y quienes recogen esa moneda son los mismos que la emiten. Algunos agiotistas se les acusaba de que estaban involucrados en la falsificación de moneda de cobre. Cuando la policía agarraba o incautaba una de estas casas que estaban en los alrededores de las ciudades mineras y de la Ciudad de México, pues a los que detenían eran a los trabajadores que estaban allí, a la señora que yo creo que les hacía de comer o les lavaba la ropa, pero agarraron a todo mundo, pero nunca agarraban, como decía en el periódico, a los peces gordos. Y los peces gordos eran los dueños de esas casas, que además, para montar una casa clandestina de moneda, pues no era un tallercito donde pues tenías 3 monedas y 2 kilos de cobre, etcétera, ¿no? Sino que eran talleres grandes y además con maquinaria importada. Yo creo que una de las razones también que no confiaban mucho en los británicos era que introducían moneda falsa de plata y además también metían maquinaria que se podía usar o se usaba
para fabricar moneda clandestina o moneda no oficial, por decirlo de alguna manera, ¿no? El cobre empezó a circular, pero eran estos empresarios, sobre todo uno muy importante que era Cayetano Rubio, un empresario muy rico además, que tenía minas y tenía muchos negocios, que se le acusaba de ser monedero falso, de acuñar moneda y echarla al mercado, hacerla circular a través de sus negocios y casas que tenía en la calle de Plateros. El problema se fue agudizando y hay otro periodo después de lo que plantea Pablo, hacia 1841 y 42, en donde se intenta amortizar la moneda, toda la moneda. Hay allí un problema también de la recuperación del cobre y volverlo a reutilizar. Y da la casualidad que al final varios de los agiotistas y empresarios que estaban involucrados en la amortización del cobre, es decir, aportar al gobierno un dinero para pagar el cobre, al final fueron los que compraron el cobre que ingresó a la Casa de Moneda de México. Uno de ellos fue Thomas Murphy, inglés, por cierto, y el otro fue otro gran empresario que Ricardo ha estudiado mucho, que es Edwin C. McIntosh. Y ellos terminaron comprando el cobre que se lo llevaron a Inglaterra, ¿sí? En 1842. Eh, las investigaciones sobre el cobre, pues, son muy complejas y son muy interesantes porque continúa, de hecho, la acuñación del cobre. En 1841, Santana manda desaparecer el Banco Nacional de Amortización de Moneda de Cobre y funda como una Secretaría General de Administración del Cobre, de la moneda de cobre. Y, y en 1842 manda a Luciano Rovira, un grabador reconocido, a que haga un nuevo diseño de moneda de cuartilla de cobre. Y Rovira incluso se dice que fue a Europa, no sé si fue a Inglaterra, pero desarrolla un nuevo diseño de moneda a partir de 1842, una moneda, una cuartilla con un diseño más elaborado y un diseño menos, digamos, supuestamente menos fácil de falsificar. Lo más triste de la historia es que a fines de 1842 hay evidencia de que en Puebla ya estaba circulando esta nueva moneda falsificada. O sea que para los falsificadores y su negocio, pues no hay como que muchos límites ni muchas, ni muchas prohibiciones por las cuales no puedan ellos salir a hacer su negocio, ¿no? Entonces, y lo interesante es que la historia del cobre prosigue todo el siglo XIX, ¿no? Y ya tenemos ya no cuartillas, sino centavos de cobre. En la época del Porfiriato se acuñan centavos de cobre y ya en el siglo XX pues tenemos los cobres de 20 centavos que eran, digamos, fueron muy famosos también. Entonces es una historia que falta mucho por estudiar y mucho por analizar y muchos fenómenos, muchos elementos también que se pueden estudiar y desde muchas facetas, como en este caso del libro de Pablo, que me parece una gran aportación y además que es muy amena y muy interesante de leer. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Aparezco un poquito como bateador emergente, pero encantado, ¿no? De participar en este diálogo en torno a la presentación del libro de Pablo Luna. Debo decir que a nivel de construcción, o ya no, a nivel de diálogo, ahora sí, ¿verdad? A nivel de diálogo y construcción de conocimiento, la experiencia con Pablo, pues no empezó ayer. Ya llevamos algunos años discutiendo, coincidiendo en seminarios, conversatorios y demás eventos, y se nota, ¿no? Se nota ese diálogo, tanto como el esfuerzo individual y el tiempo que él ha invertido en, justamente como han dicho, construir puentes entre la historia económica y el ámbito numismático y de la colección de piezas de patrimonio monetario. Quiero insistir justamente en este vínculo, en este puente de diálogo, de
vamos a llamarle de fomento al conocimiento, porque no hay mucho al respecto, ¿sí? Posteriormente me referiré un poquito más al contenido del libro, pero quiero subrayar una contribución singular que está detrás de esta novedad editorial y que tiene que ver mucho con un aspecto metodológico. Desde que empecé con todo esto de historia económica, historia monetaria, noté un poquito que los numismáticos y los coleccionistas en general, de pronto, no en todos los casos, pero de pronto escriben más claro que los historiadores económicos. Tienen facilidad de decir las cosas de manera más concreta y más certera, sobre todo en este tipo de aspectos en donde necesitamos saber qué se acuñó y qué no se acuñó, y específicamente en qué años, con qué características, con qué herramientas, con qué materiales, como punto de inicio para entonces, como nos gusta a los historiadores económicos, adentrarnos a intereses, inversiones, ¿no? Tecnología y demás rubros, ¿no? El mercado de metales preciosos que está alrededor como un marco estructural para todo esto. Sí, pero para llegar a ello hay que saber exactamente qué ocurrió. Y qué mejor manera de acercarnos a esto que la claridad narrativa, que la claridad en la composición de la escritura que tiene esta contribución en específico. Entonces, para empezar, hay una especie sí, de contribución metodológica de escritura que yo espero que sea constantemente recuperada por los que nos dedicamos a la historia económica, a la historia monetaria. Entonces, ni más ni menos, lo que está provocando Pablo Luna, no solamente con este libro, hay que mencionar su participación constante en distintos foros, no solo en el mundo del coleccionismo, sino también en el ámbito académico, reitero. Pero lo que está provocando es esta formación de conocimientos tan singular que no se había podido hacer antes con este nivel, vamos a llamarle, de calidad. Y con esto me refiero a que entre numismáticos e historiadores económicos sucedía un poquito la existencia de diálogos de sordos, ¿no? Cada quien en su ámbito de pronto coincidían para algún pleito y luego volvían a separarse, ¿no? Unos con documentos, con teorías de pronto, ¿no? Con metodologías del gremio, de la historiografía también, y en la otra esfera, reitero, retornaban, ¿no? Al manejo igual de importante del patrimonio numismático, tratando de englobar, ¿no? Ese ámbito. Y aquí tenemos una apuesta a lo contrario, ¿no? Tenemos la mezcla de lenguajes, códigos, formas de investigar, formas de ver a un mismo fenómeno monetario. Por otro lado, dejando un poquito atrás este matiz de aportación metodológica, hay que tener en cuenta que es una temporalidad delicada, delicada en términos de inversión, de formación de instituciones, de pactos políticos aparentemente sólidos en una temporalidad determinada y que luego se abandonaban de un año a otro, ¿no? Es el México independiente, el México de los primeros meses, años de vida independiente, ¿no? Y es un México que todavía resiente algunos daños, algunas heridas provocadas por la Guerra Civil de Independencia. Aprovecho el paréntesis de anuncio, a las 4 de la tarde vamos a tener un seminario, un diálogo con el doctor Heraclio Bonilla, en donde ahondaremos casi en qué ocurre con los mercados de amonedación y de metales preciosos en la Guerra Civil de Independencia. Sí, pero retornando, Pablo Luna nos comenta todas las tensiones en el capital, en las instituciones, en las autoridades, para saber exactamente qué amonedar, bajo qué planes, con qué intereses públicos o privados. Y entonces, claro, a través de los pactos con intereses británicos, que hay que mencionar también, el libro lo tiene, acérquense a la lectura del contenido, ¿no? No podemos mencionar todo ahora en la mesa, pero hay una red de intereses diplomáticos, empresariales, ¿no? Y también una experiencia en el rubro de servicios de amonedación estratégicos, ¿no? Con una evaluación de costos de transacción, costos de inversión también, ¿no? Es lo que está detrás de estos servicios en Soho, ¿no? Digamos, servicios de amonedación, incluso en Londres, porque había competencia al respecto, ¿no? Entonces, esto
Si bien para Inglaterra era un tanto usual para la época, si nos acercamos a las lecturas de libros clásicos en la historia económica, monetaria, Flandreau, Angela Reddish, el arrendamiento o la licencia para tener servicios de acuñación era usual en Inglaterra, al menos desde el siglo XVIII. Sí, pero si lo aterrizamos al México independiente, era profundamente inédito, delicado. Vuelvo a introducir un poquito el adjetivo, ¿no? Y entonces, a esto me refiero con que es una temporalidad peculiar. Y como bien apunta Pablo Luna, citando otros autores más su propia investigación, ¿no? Claro que hay bibliografía, capítulos, artículos, libros que hablan, por ejemplo, del primer contrato de arrendamiento 1824-25 en adelante, ¿no? De una casa de moneda en México, la Casa de Moneda de Guanajuato, a capital británico, la Anglo-Mexican Mining Association, vía John William Williamson. Ese fue un episodio de toda esta red de intereses diplomáticos, geoestratégicos también, ¿no? Que tenía Gran Bretaña en la otrora Nueva España, pero no solo en la Nueva España, también a nivel de América Latina. La inversión era en distintos rubros, minería, comercio, finanzas, banca incluso, en Brasil, Buenos Aires, ¿no? Para el caso del México independiente, concretamente servicios de minería, integración vertical con amonedación, con casas de moneda, ¿no? Entonces tenemos una excelente llave de acceso con una narrativa muy concreta para entender todo este universo inédito para México. No es que no se conociera el capital inglés. En la Nueva España habían existido, por ejemplo, bueno, bajo el comercio de neutrales, comercio con los angloamericanos, había existido desde luego contrabando, pero a un nivel formal, con el Tratado de Paz, Amistad y Comercio que citaron en 1826, esto era inédito para el México independiente, ¿no? Estoy como construyendo el telón de fondo para que ahora sí no haya pretextos para no acercarse, ¿no? A esta excelente contribución. También lo que está detrás, digamos, de la estructura de capítulos del libro, tiene que ver con una visión teórica en torno a la historia monetaria, lo que ha escrito Eric Helleiner, la construcción de territorialidades monetarias. Y suelo citar esta idea constantemente porque, claro, ¿qué nos dice Eric Helleiner con una, digamos, una explicación más global de cómo se construyen los sistemas monetarios? Para estas territorialidades de soberanía monetaria se necesitan dos componentes. En resumidas cuentas, primero la pericia tecnológica, ¿no? El uso de la máquina de vapor, pero una homogeneidad para que todo el circulante, tanto fraccionario de corto valor como el de alto valor, fuera uno mismo para un territorio en específico. El otro componente era también la homogeneidad, pero a nivel legislativo, es decir, que fuera con centralización o descentralización, pero que las decisiones en torno a política monetaria fueran claras, ¿no? Las reglas del juego en claro. Y resulta que, si bien para Inglaterra esto podría analizarse a principios del siglo XIX, para el México independiente no tanto, ¿no? Entonces, lo que nos está ofreciendo Pablo Luna es una interacción entre mundos diametralmente distintos, ¿no? Que tenían en común un mercado global de los metales preciosos. Y esa es una tremenda continuidad, una herencia de la época virreinal, ¿no? Que discutiremos más adelante. A las 4 de la tarde les esperamos en el seminario. Pero bueno, por otro lado, hay una narrativa también clara a nivel cronológico, está en el libro, lo escuchamos hace unos segundos, hace unos minutos, en lo que se refiere a cronologías de emisión del cobre, ¿no? No las voy a repetir. Lo que diré es, bueno, así de bote pronto, si alguien ve esto desde posturas neoclásicas, ¿no? De la economía, diría, bueno, ¿por qué estos países insisten en utilizar la plata y el cobre en las amonedaciones? O sea, que no ven que es difícil de regular, es difícil crear arreglos envolventes en torno a estas emisiones, ¿no? Por los múltiples tipos de cambio y valores que van teniendo, por el riesgo de falsificación, sobre todo para el cobre al cual están sometidas estas piezas. El neoinstitucionalismo diría, bueno, no lo puedes ver tan así, tan de manera racional, ¿no? Hay herencias, hay inercias, hay prácticas, hay usos y costumbres, ¿no? El arraigo de la plata
en los usos monetarios es fuerte y va a ser fuerte durante el resto del siglo XIX. Entonces, es tan fuerte el arraigo de la plata que estas nuevas casas de moneda, la de Guanajuato, Zacatecas, Guadalajara, siguen pensando en el respaldo de la plata, digamos, como material intrínseco para las monedas oficiales, ¿no? Y piensan tanto con este código que pueden combinar un proyecto para modernizar las monedas y las casas de moneda, sea en plata o sea moneda de cobre, recurriendo a capital extranjero, recurriendo a servicios extranjeros, ¿no? No les interesa, quieren sujetarse todavía, digamos, a este respaldo intrínseco de la plata, cuando en realidad en otras latitudes, en Norteamérica y también otras latitudes en Sudamérica, siguen valorando desde luego la plata, la mercancía, dinero, pero ya están haciendo experimentos a nivel fiduciario, a nivel papel moneda, ¿no? Y aquí vemos lo contrario, esta resistencia, sigamos usando plata y si acaso cobre. Y el último punto que voy a mencionar ya más directamente hacia el cobre es que Pablo Luna nos está presentando una explicación fresca en lo que se refiere también a un proceso de formalización, no oficialización, formalización del cobre en los arreglos monetarios. El cobre llegó para quedarse. Ya estaba desde el virreinato a nivel de mercados para el uso del cobre, no solo en amonedación, sino en distintos rubros, vamos a llamarle de la vida material y social en general, ¿no? En la monedación, no tanto, salvo el respaldo normal que necesitaban la aleación en las monedas oficiales. Y en la Guerra Civil de Independencia, claro, el cobre ya pasa a tener un lugar más concreto como opción financiera, monetaria, ¿no? Pero lo que nos está mostrando Pablo Luna en este libro es que ya estaba dejando de ser una opción o una alternativa de tiempos de guerra y pasa a formalizarse, incluso a prescindir de episodios de falsificación. No es que no sean importantes, lo son, porque nos demuestran los usos sociales de la moneda. Pero el cobre sobrevive estos escándalos, estas calamidades políticos sociales de falsificación y permanece siglo XIX, incluso hasta en el siglo XX. Hasta aquí dejo la intervención. Les invito encarecidamente a que se acerquen a esta novedad editorial y aprovechemos, reitero, el vínculo original que está planteando Pablo Luna entre numismática y entre nuestro gremio que a veces solo dialoga hacia adentro de la historia económica. Muchas gracias. ¿Va a decir nada? Perdón. Pues ya está acá. Ay, no sabía. Perdón, no sabía. Adelante, gracias. Sí, hola, ¿se escucha bien ahí? No, no, no. ¿Ahí está bien? Ok. Ok, creo que ya. Muy bien. Pues quisiera comenzar mi intervención con lo siguiente. El día de ayer, bueno, había eh, un conversatorio en torno al oro y moneda en la economía global. Y en una de esas participaciones de uno de los ponentes, aquí presente, Pablo Luna, mencionaba él que hay dos tipos de monedas, ¿no? La moneda que está en circulación y la moneda que jamás entró a. Y en este sentido, precisamente, bueno, reiterando lo que él ha mencionado y lo que los demás profesores, Javier y el profesor Ricardo han mencionado, eh, es una de las aportaciones que hace Pablo Luna dentro de la historiografía mexicana, ver precisamente este tipo de monedas que nunca entraron en circulación. Digo, la historiografía sabemos, pues nos ha dado cuenta mucho de esa moneda que se exporta allá en Asia, ¿no? Que está circulando en China, en Japón, en otras áreas, ¿no? Estados Unidos mismo, en otros rincones del mundo, en África, por ejemplo, en Madagascar, digo, particularmente, ¿no? Y como esa moneda de plata que está circulando en el mundo, tiene diferentes fines, ¿no? Digo, aparte del comercio, particularmente, bueno, me llama la atención el caso de Madagascar, cuando mucha de la plata mexicana amonedada llega allá, a esta isla,
mucha de esta moneda mexicana no se utiliza para el comercio interno, sino más bien para fundirla y hacer féretros. Entonces, eso es, digamos, lo que está en el mundo de la circulación de monedas. Pero aquí precisamente reiterando esta novedad de Pablo, bueno, pues qué es lo que pasa con la moneda que nunca entra en circulación. Bueno, entonces, pues ya Pablo nos ha hecho favor de darnos el contenido del libro y particularmente hay un punto que me llama la atención a mí, que es el asunto de la moneda de prueba de Guanajuato de 1828. Este punto llama la atención porque si bien no hay algún arreglo entre la Casa de Moneda de Sojo con las autoridades de Guanajuato o los arrendatarios, sí hay moneda que está emitiéndose, ya hay moneda que ya está circulando. Y en este contexto de la moneda que sí se acuña, sí quisiera plantearnos algunas preguntas a Pablo. Yo sé que no es el objeto de estudio del libro, pero me llamaba la atención el hecho de que en Guanajuato, entre 1828 y 1829, se está emitiendo moneda de cobre. Y entonces surgen varias preguntas. Una primera pregunta es, ¿por qué un periodo de corta duración de estas emisiones monetarias en Guanajuato, 28 o 29 particularmente? Ahora bien, por evidencias arqueológicas y evidencias numismáticas que logran sobrevivir a hoy día, ¿qué es lo que sucede? Muchas de estas monedas que logran sobrevivir, de las que sí circularon de Guanajuato, en Guanajuato, sabemos que varias de ellas se han encontrado en otros rincones del país, no sé, en algunos lugares de San Luis Potosí, en algunos lugares como Jalisco. Es decir, está viajando esta moneda de Guanajuato, estas cuartillas. Y entonces aquí la pregunta, bueno, otra pregunta que va surgiendo, ¿cuál es el impacto que tiene esta moneda de cobre, tanto al interior de Guanajuato como en otras áreas, ¿no? Entonces, son algunas de las preguntas que me van surgiendo. Eh, Otro punto, de lo cual, bueno, ya también se platicó un poquito de la moneda de cobre nacional. Preguntar a Pablo si es que él ha visto algún indicio documental, alguna fuente de archivo sobre la coexistencia posible entre la moneda de curso nacional de cobre con la moneda de Guanajuato particularmente. O sea, ¿qué está pasando en el mundo de la circulación cuando posiblemente están coexistiendo estos dos tipos de ejemplares? Eh, ¿Qué otro punto estaría uno tratando de observar en este sentido? Que varias de las monedas, digo, también yo soy un poco visual, traigo una moneda de curso legal, de esas que sí se emitieron, se acuñaron en Guanajuato, presenta síntomas de desgaste, lo cual pues sí nos habla de una circulación. Entonces, yo dentro de la historiografía pues no he encontrado, digamos, algo de lo que nos hable acerca de la circulación. Yo más que ahorita ampliar el panorama que ya han ofrecido bastante bien los que me han precedido, bueno, plantear estas preguntas, Pablo. De momento pues, sería todo. Gracias, Ricardo. Ahora sí vos. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gonzalo Arturo Varela Parra. Quiero agradecer a los miembros de esta mesa la invitación. A nombre de Brix Bustos, del licenciado Alejandro Martínez Bustos y de Guillermo Antonio Brix, presidente de la Sociedad Numismática de Guadalajara. Les agradezco esta invitación. Bueno, actualmente Pablo es una referencia muy importante actual que está creando un puente entre el gremio de los coleccionistas y numismáticos con los investigadores. Creo que este tipo de obras son muy importantes y que fomentan la cultura. Bueno, Brix Bustos actualmente es una casa de subastas, posiblemente la más importante a nivel nacional y una de las que más importantes a nivel mundial, que tiene como objetivo generar referencias mediante sus catálogos que sirvan para futuras investigaciones. En cada una de las monedas que vendemos y ofrecemos generamos una descripción
que sin duda alguna servirá en el futuro para generar investigaciones y como referencias visuales e históricas. Bueno, mi opinión personal respecto al libro, creo que México durante 500 años ha sido una referencia, ha sido el principal productor de plata a nivel mundial. Es obvio que siempre ha estado en la mira de potencias europeas durante todo el siglo XIX. De ahí las incursiones de intervención francesa que sufrió. Y bueno, respecto a la moneda de cobre, sin duda alguna, si un país económicamente es fuerte, su moneda es fuerte junto con él. Sin duda alguna, en el siglo XIX hubo un gran abuso del cobre. Pablo genera una serie de 7 conclusiones, entre las cuales, ¿por qué no prosperó este tipo de emisión o este tipo de convenio con la Casa de Moneda de Soho? Desde mi perspectiva personal, fue por el interés político que las grandes ganancias que le dejaba a los gobernantes de los estados la emisión de la moneda de cobre. El compañero hacía una pregunta referente a que si la moneda de cobre que emitía la Casa de Moneda de Guanajuato circuló. Sí, sin duda alguna circuló. Hubo una gran variedad de moneda de cobre acuñada en diferentes casas de moneda. Está la moneda de cobre de Guanajuato, la del estado de Jalisco, la de la Ciudad de México, la de la Seca de Hermosillo. Que sin duda alguna, si tu pregunta era como más relacionada al comercio, sí había unas que eran mayormente aceptadas por encima de otras. Tengo conocimiento de que en los comercios se aceptaban muchísimo más las cuartillas y los octavos de la Casa de Moneda de Zacatecas, seguramente por este respaldo minero tan fuerte de comerciantes que tenían productores de plata, que la moneda de cobre de otros estados como la de San Luis Potosí o Hermosillo. Bueno, mi opinión personal respecto al libro, pues creo que sin duda alguna fomenta el puente entre coleccionistas, numismáticos e historiadores económicos. Y bueno, Pablo decía a modo creo que de broma, que les daría una definición mayor precisa de qué es una prueba, pero pues creo que no. Él tiene 2 libros referentes al tema y creo que sin duda alguna es una de las mayores referencias actualmente en la numismática mexicana. Bueno, quisiera hacerles una invitación. Pueden checar todos nuestros catálogos, están en líneas. En la parte baja del folleto está la dirección web www.bbauctions.com.mx. En ella pueden descargar imágenes de alta resolución de toda la monedación que ha tenido México. Gracias a ustedes. Contesto las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta del público? Bueno, gracias. ¿Van, no? Ok, bueno, entonces, sí, de ser así, procedo a contestar las de mi compañero, el maestro Diego Velázquez. Gracias. Ya Gonzalo me hizo el favor de hacer un acercamiento muy correcto. La primera pregunta, ¿por qué la corta duración de la moneda de Guanajuato? Y es cierto, si revisamos algún catálogo de monedas, vemos que la moneda de Guanajuato de cobre empieza en 1828, 1829 y se deja de acuñar hasta los años 40. La moneda de cobre, y se mencionaba en las memorias de Hacienda, que es otra fuente que se utilizó, esta vez no voy a mencionar autores, sino fuente gubernamental, como decías, o sea, el sector público. La moneda de cobre se autorizaba por parte del Congreso de los Estados. Recuerdo, si no me falla la memoria, Guanajuato había pedido al Congreso Estatal 60,000 pesos en moneda de cobre. A finales del 27, el Congreso se los autoriza, recibe el visto bueno de Hacienda y se emite. Y si se deja de amonedar en el 29, mi hipótesis es porque ya no se requería y había suficiente circulante. Los estados, a diferencia de la federación,
no tomaron la monedación de cobre como un negocio lucrativo, o sea, sí era un negocio que respondía más a las necesidades de la comunidad o de la región. Entonces, incluso en la famosa memoria de Hacienda del ministro Bonifacio Gutiérrez, anda persiguiendo a todas las casas de moneda más lejanas, a Hermosillo, Álamo, San Luis Potosí, Durango, porque no enviaban sus reportes de acuñación, no solo en plata o en que son reales, o en oro escudos, también en cobre. Y desconocían los tipos que se acuñaban. Lo mencionaba el doctor Torres Medina, el gran contrabando, o sea, las casas de moneda generalmente en latitudes lejanas a la capital, que escapaban un poco de la comunicación, que fue un motivo del centralismo, pues se aprovechaban esas cuestiones. Luego, la segunda inquietud que mencionaba es que es muy oportuna, el impacto de la moneda de cobre, circulación interior y nacional. Y sí, también lo comentaba Gonzalo, sí existen las fuentes de hemeroteca, mencionan cómo había descuentos, había casas de cambio a las afueras de la Ciudad de México, que no solo la moneda pues de la acuñada en la propia Ciudad de México, también llegaba moneda, incluso moneda de necesidad, fichas de hacienda que habían emitido en cierta región, llegaban y se hacía el cambio. También servían para hacer cambio entre reales y cobre, que obviamente era un descuento tremendo, pero ahí es cuando hacía. El mismo sistema se utilizó en papel moneda como 70 años después para la circulación de billetes de los estados con billetes nacionales. Entonces, el cobre de la Ciudad de México, que bueno, es que hoy le llamamos Casa de Moneda de la Ciudad de México, pero realmente su circulación de cobre estaba permitida en todo el país, a diferencia de los estados, que la idea era que fuera regional, pero pues como ustedes bien dicen, los lazos de comercio hacían que se extendiera a los estados vecinos o algunas otras latitudes. El caso de Zacatecas o San Luis Potosí pues fue la más fuerte. El respaldo de la minería que comentaban pues es también otro factor muy cierto. Y finalmente, bueno, sí, ya contesté esta coexistencia de la circulación de la moneda regional. Y pues ya para concluir, me da gusto que los 5 aquí presentes hayamos mencionado los lazos que puede haber entre esta fusión de la historia monetaria y numismática para futuros trabajos. Yo estoy a la orden para cualquier otra cuestión que salga. Muchas gracias. ¿Está interesado en...? Sí. Acércate, querido. Desde luego que felicitar a Pablo por el libro y agradecer a todos los comentaristas. Yo creo que una pregunta importantísima es, además de la vendimia que se lleva a cabo hoy, ¿dónde lo conseguimos? Eh, Vaya, es un libro, yo tuve la oportunidad de leerlo hace un par de meses, que ilustra mucho para quienes no sabemos del periodo, además nos da un panorama amplísimo, es muy, muy recomendable. Sí, bueno, directamente en la página hay una sección de venta en línea, www.viveactions.com.mx. Digo, ahorita si gustan también les puedo pasar mi contacto, mi teléfono y mi correo electrónico. Se pueden contactar conmigo y con mucho gusto les puedo proporcionar un libro. El precio el día de hoy sería de 800 pesos por unidad. ¿Alguna pregunta referente al tema? Acércate, pues si no tenemos que mover la cámara y tal, mejormente tú. Hola, buenas tardes. Soy Iván Cortés, postdoctorante aquí de la facultad. Bueno, no soy, bueno, en principio felicitarles tanto al autor como a los comentaristas por su excelente trabajo. ¿Nos podrías, Pablo, ampliar? Me queda un poco la duda. ¿Qué relación había entre los intereses británicos directamente estrechos en la generación de la emisión de la moneda, sobre todo en el caso particular del cobre? ¿Y en qué sentido se beneficiaban otras dinámicas de negocio y rentabilidad, ya sea en la esfera minera, ya sea en la esfera de otros segmentos o sectores estratégicos en ese momento para, digamos, los intereses británicos? Si nos pudieras ampliar un poco más ese contexto. Y otro comentario sería, ¿cómo se medía la oferta monetaria? O sea, la emisión en el sentido de qué cantidad, si hay alguna evidencia de qué cantidad de dinero emitido se refería en relación a lo mejor a cierto segmento, tanto privado como público.
hubiera alguna evidencia o cómo se podría entender esta dinámica emisión versus demanda monetaria. Eso sería muy amable. Yo quisiera también preguntarte algo, porque la conclusión a la que llegué es que si este conjunto de diseños, de muestras, no tuvieron como resultado la producción de la propia casa de Soho, es decir, si sus diseños no generaron derechos para la empresa, eh, entonces aquí lo que hubo fue una estafa. Es decir, los diseños van a aparecer sucesivamente en monedas, como nos cuentas, los diseños de Soho, pero no hay pago de retribución por esos diseños. Es decir, a mí me queda un poco esa inquietud de, a ver, entonces al final, ¿Soho hizo negocios en México o no? Si lo hizo con la maquinaria y no logró, digamos, vender los derechos sobre las monedas, o, por supuesto, la casa no produjo monedas para México, ¿no? Despéjanos esas dudas porque nos quedamos en vilo con el libro. Bueno, sin duda alguna el interés de los británicos y de los europeos en el México del siglo XIX pues era crear una economía vertical que interviniera en la extracción del mineral, la producción del mineral, la cospelación y sin duda alguna pues llenar la economía de moneda de cobre les permitiría llevarse mayor cantidad de moneda acuñada de 8 reales de plata al extranjero. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Sí, contesto primero las preguntas del compañero Iván. Concuerdo con lo que comentó Gonzalo sobre el interés de los británicos. Si alguno de los colegas quiere abundar, perfecto. Sobre la cantidad de la moneda, o sea, qué monto acuñar, que obviamente hoy tenemos factores económicos que el Banco de México decide en su Junta de Gobierno para saber la cantidad de moneda. En aquella época no se rompían la cabeza. En plata y oro, pues lo que les llegaba, libre acuñación, lo más que podían acuñar, buscaban. La Casa de Moneda de la Ciudad de México pasó muy difícil época en este periodo en plata y oro, de acuñar 26, 27 millones de pesos. En 1806, 1807, con Fernando VII, pasa 20 años después a no poder levantar los 2 millones. Entonces batallaba muchísimo porque la competencia estaba muy difícil. También quien tenía su plata, quien tenía en pasta o el mineral o los mineros, que no necesariamente eran los mismos que los arrendatarios de las casas de moneda, aunque en Guanajuato sí era el caso, que ingleses también, pues iban, si por ejemplo en el mineral del Estado de México, veían, no, pues me queda más barato, me conviene más Guanajuato que la Ciudad de México, y se iban a Guanajuato. Sumado que Guanajuato y Zacatecas, pero Zacatecas está un poco más lejos, le invirtieron mucho a su maquinaria y a su capacitación. Gonzalo no me dejará de mentir, si vemos monedas acuñadas en esta época, la calidad, la perfección de acuñación es superior a la Ciudad de México. Lo comentaban los ministros de Hacienda, la Ciudad de México era un dolor de cabeza en su casa de moneda, tanto así que un ministro de Hacienda pensó ya en clausurarla, a la fregada, más de 400 años de emisión ininterrumpida porque no era un negocio. Entonces, la cantidad de moneda de oro y plata era la que pudiera llegar, a mayor mineral mejor. El cobre no era así. El cobre, como lo comentaba ahorita en la pregunta que me decía Diego, era por aprobación del Congreso. Aunque sí es muy interesante, y no quiero echar mentiras, qué cantidad de cobre, por ejemplo, decíamos el caso de Guanajuato, 60,000 pesos. ¿Por qué 60,000 y no 50,000 o no 100,000? Sinceramente no lo sé. Ahí es una buena área de investigación para futuras referencias que establecía el monto de la moneda. Igual, y no sé si el doctor Torres Medina tenga conocimiento, igual las cifras de la Ciudad de México, que aún hay algunos asegúnes en saber qué cantidad fue, no nos ponemos de acuerdo nadie de los autores. Saber ese monto, yo sinceramente desconozco que si era igual que oro y plata la cantidad de cobre que llegaba, que si lo compraba el gobierno o era otro factor. Y finalmente, en cuanto a la pregunta del doctor Antonio Ibarra, pues en cuanto a la retribución o el negocio que era Soho, si no perdió su tiempo, su dinero, sí hubo pérdidas, en definitiva, pero ya estaba muy adentrado. Para cuando Soho llega con la primera muestra en 1828, si nosotros vemos la moneda, y Gonzalo y Diego lo saben, es exactamente el mismo diseño.
ahí no hubo cuestiones de, quizá podemos hablar de propiedad intelectual, se limitaron a imitar lo que estaba haciendo ya Guanajuato en una calidad muy deficiente. Entonces, y ya eran administradores los ingleses de la Casa de Moneda, que bueno, no es que sean los dueños de Soho. Entonces, ahí yo no, en el caso de 1828, y en el libro se menciona el motivo por el que no prosperó fue tiempos. La comunicación era muy tardada y el gobierno, como lo comentaba el doctor Torres Modina, estaba en el puerto de Veracruz inspeccionando a todo lo que daba. Y en las memorias de Hacienda se menciona cómo confiscaban de todo. Entonces, en 1828 sí no prosperó, pero yo creo, a manera de hipótesis, no fue una mayor pérdida. En el caso de la Ciudad de México y en las de 1838 sí fue, porque en la Ciudad de México en 1836 ahí la propuesta es que Soho fue la que vino a México, la propuso aquí en la Ciudad de México y ellos le dijeron en 1836 estamos hasta el cuello de cobre, dame chance. Vino la ley del 37, el proyecto no prosperó. Y en el 38 fue aún más ambicioso. Ahí sí fue la mayor pérdida, creo yo, para los ingleses. Para esa época ya estaban, ya hay evidencia por los cuños que tenían, ya estaban metidos en Zacatecas, en Guanajuato, en San Luis Potosí, en Guadalajara, y tenían incluso proyectos para crear casas de moneda donde nunca hubo como en Querétaro. O sea, a eso llegaban. Entonces, en 1838 ellos les nace con la idea del centralismo, vamos a matar todos los pájaros de un tiro y un solo proyecto de misión nacional. Y pues ahí simplemente el gobierno les dijo, está hermoso, pero pues tengo una ley del 37, o sea, tengo menos de un año con la ley vigente. La gente se quedó traumada con el cobre hasta los años 50, hasta el Segundo Imperio se mencionaba el caos que fue. Entonces ahí sí yo pienso que sí fue una pérdida, pero pues ahora sí que el que no arriesga no gana. Soho se dedicó a ir a todo el mundo. Y así como hay pruebas de México, tenemos unas pruebas en Haití, tenemos unas pruebas en Brasil, unas en Chile, de circulante que no prosperó. Yo creo que ellos ya sabían que era un volado. Podías ganar, podías perder. Pero el negocio que hicieron a México fue muy lucrativo. Trajeron toda la maquinaria a Guanajuato. Esa fue una transacción muy, muy elevada. Entonces, pues la cuestión de monedas era un negocio, pero pues no era lo más trascendental. Sí, creo que el negocio de los ingleses no era la acuñación del cobre o maquilarles la moneda a México, ese no era sino vender toda la tecnología, las casas de moneda, las maquinitas y los cospeles y todos los diseños. Ese era como más vender la tecnología, ¿no? Ah, sí, creo que el negocio no era maquilarnos la cuartilla. Además, el gobierno en esa época no tenía ni dinero para pagarle, ¿no? Además, ¿no? Porque tenía además todo el proceso de amortización de la misma moneda, de retirarla del mercado entre 1837 y 41. La idea era retirarla, volver a acuñar un cuño nuevo para sustituir a la vieja con un valor además devaluado, porque ya se había depreciado la moneda, y con un diseño pues más o menos que fuera un poco más elaborado, ¿no? Pero realmente el gobierno no tenía tanto dinero para pagar esa maquila ni para pagar cuños nuevos realmente, ¿no? No, tú cierras, ¿no? Sí. Sí, interesante las preguntas y subrayo, a ver, está un poco en las intervenciones, ¿no? Y esto tiene que ver mucho, ya se dijo, con el ambiente empresarial, las relaciones empresariales de ese momento. Hay literatura tanto, digamos, en la Gran Bretaña como aquí, pero por una cuestión de cercanía y, digamos, accesibilidad. Este es el clásico texto de Bárbara Tenenbaum, ¿no? Sobre los agiotistas y para entender cómo funcionaban en relaciones, claro, de parentesco, clientelares, algunos empresarios británicos, otros mexicanos y mezclas también, uniones, pactos. Más recientemente, Rosa María Meyer Cosío, ¿no? Para que, más relativo a la pregunta que amablemente compartiste. Em, y también para que queden claro, a ver, también sobre costos y beneficios, reitero la expresión, porque como se decía hace rato, a ver, el cobre de entrada, pues no era un negocio, ¿no? O sea, no representaba un negocio atractivo, lucrativo para estas firmas británicas o de cualquier procedencia, pero dependía del arreglo, dependía de la propuesta, dependía del
contrato o de los borradores de contrato que se pudieran elaborar. Pasa que ya empieza a sonar un poquito utópico porque había una situación tal de imposibilidad de llegar a pactos más allá de lo que decía la Constitución del 24 y la Ley de Clasificación de Rentas de ese mismo año. Vuelvo a lo mismo, eran tiempos convulsos, ¿no? Era difícil conseguir una homogeneidad que a la larga te permitiera un uso estratégico de estos contratos de arrendamiento o de proyectos de encargos específicos a nivel de troqueles, matrices y acuñación, ¿no? Por licencia, tratando de llamarle de algún modo. Y que el libro también sirva para una relectura de temas que ahí sí están pendientes. Lo curioso es que la numismática nos está recordando temas que incluso la historia económica ha dejado un poquito de lado. Y esto tiene que ver con la moneda menuda, ya no de cobre, sino de plata. Porque entonces ahí el dilema estaba en los marcos de plata, sea un minero mexicano de Guanajuato, de Zacatecas o del extranjero, ¿por qué invertir esos marcos de plata en una acuñación de moneda fraccionaria? No, más bien lo atractivo, lo lucrativo era pensar en la exportación, ¿no? Entonces ahí hay un dilema sobre qué acuñar, cuánto acuñar, intereses públicos gubernamentales por escalas a nivel federal, a nivel República Central, dependiendo de la temporalidad, pero también a nivel local. Entonces, en esas tensiones acerca de cuánto acuñar, cuánto efectivamente se acuñó o no se acuñó, digamos, hay otros derroteros para continuar la investigación, pero vuelvo a lo mismo, aquí está la invitación para empezar. Muchísimas gracias a todos. Ha sido una muy buena experiencia de este diálogo. Creo que hay también una tarea pendiente que nos dejas, Pablo, ¿no? Una es precisamente indagar en los hechos, quién compró la maquinaria, qué tipo de contrato se hizo, cuánto fue, digamos, la maquinaria que introdujo a las secas arrendadas y cuánto, como se decía Javier, cuánta de esa maquinaria que producía una moneda más perfecta fue contratada, comprada por los monederos falsos, ¿no? Es decir, ahí hay una línea móvil entre lo legítimo y lo ilegítimo, entre lo legal y lo ilegal. Y evidentemente que el gran problema es cuando el Estado cede la soberanía a terceros para la producción de moneda, ¿no? Hay lo que tú nos relatas, ¿no? Una sobreproducción de moneda y una repulsión de la moneda por la depresión de la misma, el valor de la misma. Bueno, pero como se dan cuenta, las aproximaciones a la historia monetaria son varias y no debemos dejar de lado, por supuesto, a la numismática. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias por tu participación. Creo que nos invita a mirar también ahí las piezas, ¿no? Y lo que es hoy día el mercado de la moneda antigua. Muchas gracias.